generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno. La entrevista Radar News. Muchísimas gracias, son las 8 de la mañana con 8 minutos, 8:08, que platicábamos hace ratito con el arquitecto Mario Enrique Rodríguez de lo que hoy por hoy necesita Querétaro. Bueno, pues hay un tema urgente, es una asignatura pendiente que la hemos sociedades y gobiernos, sociedad y gobiernos, hemos dejado como asignatura pendiente porque literalmente que poco o interés o poca capacidad para resolver y atender estos temas que tienen que ver con la movilidad aquí en la zona, particularmente en la zona metropolitana de Querétaro. Me da mucho gusto saludarle esta mañana y le agradezco mucho a María del Mar Covarrubias a propósito de lo que significa. Usted ha escuchado, se llama Pedaleanda, que obviamente debe servir para no solamente hacer conciencia de lo que tenemos que hacer y cambiar y de la forma en que podemos actuar, sino además de cómo encontrar formas alternativas realmente para la movilidad hoy por hoy en Querétaro. Mi querida María del Mar, ¿cómo estás? Buenos días. Completamente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos y días. Mucho gusto. Muchas gracias. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Y sí, coméntanos un poquito cómo surge esta idea, qué es Pedaleanda, para que también la gente lo pueda conocer y buscar. Y cómo ha trascendido y está trascendiendo hoy por hoy en Querétaro. Claro que sí, mira, Pedaleanda es un espacio digital que funciona un poco como un diario de supervivencia peatonal ciclista, ¿no? Nos movemos de forma multimodal y a partir de esto vamos generando... Supervivencia, que es un tema, ¿no? Porque así como que, o sea, ¿cuál tú crees? Ahorita está un poco sesgado, pero ¿cuál tú crees que es la primera causa de muerte entre niños de 1 a 14 años? Pues me imagino que alguna enfermedad, alguna gripa, alguna situación de esa naturaleza. La primera causa de muerte de niños y niñas de 1 a 14 años son accidentes viales. No me digas. Es de lo que se muere, o sea, imagínate esa locura. La principal causa de muerte de nuestros niños, si fuera una enfermedad que fuera, o un accidente lo que fuera se puede, o sea, como que haríamos lo que sea por prevenir. Claro. No le damos la seriedad suficiente. Los niños, las niñas de 1 a 14 años están muriendo en accidentes viales y esa es una muerte, son accidentes que no deben de suceder y son accidentes que son perfectamente prevenibles. Se podrían evitar. ¿Cómo? ¿Con qué? Como implementación, aplicar el reglamento por parte de las autoridades, infraccionar a la gente que que hace infracciones viales, regular la velocidad. Ahí entre ir a 50 kilómetros por hora aumenta 7 veces la posibilidad de que mates a alguien. Si tú vas a 30, tienes 7 posibilidades menos de matar a alguien. Perdón, a 30 kilómetros por hora en un coche. En un coche tienes 7 menos como posibilidades de matar a una persona. Si vas a 50, son 20 kilómetros más, sube 7 veces la posibilidad de que la mates. 50 kilómetros, aquí vamos a 90, 100, ¿no? 100. Y es ahí todo un tema, o sea, caer dependiendo del accidente según la velocidad, es como caer de 10 pisos, por ejemplo. ¿Pero qué hace falta ahí? ¿Más rigor? Rigor en el reglamento de tránsito. Conciencia. Y ahí yo personalmente pienso que es un tema de diseño de vialidades y de infraestructura. Tú tienes cosas como, por ejemplo, estos tréboles que son una pesadilla, ¿no? Particularmente en la 57. Los llamados distribuidores. Exacto. Esos al tener un ángulo de giro tan suave, no hacen que la gente disminuya la velocidad. Entonces, por ejemplo, tú tienes que en Plaza de Toros, abajo de las Constituyentes con la 57, hay un montón de peatones y algunos ciclistas también que intentan cruzar y los autos al bajar no se frenan porque el ángulo de giro de ese trébol no hace que se frenen, no hace que disminuyan la velocidad. Rápido. Exacto. Entonces, por ejemplo, el ángulo de giro más cercano a los 90 grados, eso provoca que la gente tenga que frenar para hacer el giro. Los reductores de velocidad hacen eso. Incluso hay diseños como de curvas y demás que pueden generar que la gente obligatoriamente reduzca la velocidad porque tenemos vialidades que son muy peligrosas como la 57 a cualquiera de sus alturas. El fin de semana pasado hubo un accidente que provocó unos chavos que estaban, según las noticias, ebrios. Después una pareja que se estrelló igual en Paseo de la República en un puente y fallecieron los dos. Entonces ahí es tenemos que infraestructura que salve vidas, volardos,
Los volardos detienen que la gente atropelle. Los cruces a nivel hacen que la gente se tenga que detener y protegen al peatón, que es quien está más vulnerable. Sí, cruces a nivel como tenemos ahí, por ejemplo, frente a Gómez Morín. Frente al Gómez Morín, por ejemplo, ese es uno de los ejemplos y aparte está semaforizado. ¿Todos deberían ser de esa misma forma? Pues yo creo que se debe de diseñar con la particularidad de los usuarios. O sea, se tiene que hacer como a partir de la experiencia del usuario se debe de diseñar. María del Mar, estoy platicando con María del Mar Covarrubias, pero nos falta entonces conciencia social, darnos cuenta que también tenemos que hacer las cosas y hacerlas bien, o los gobiernos también nadando de a muertito sin hacer mucho en este tema. Justo, yo creo que sí es mucho el esfuerzo individual, pero una infraestructura bien hecha, una infraestructura bien diseñada, prescinde del mal uso que le puedan dar los automovilistas y salva vidas. O sea, a eso es a lo que vamos, como que, porque es un tema como muy complejo, ¿no? Como te digo, es reglamento de tránsito. Yo ahí creo que el diseño de infraestructura es algo que se puede hacer a priori por parte de los gobiernos, que se tienen que analizar qué está pasando, analizar dónde la gente se está muriendo con el Fray Junípero. Sí, claro. Cada semana hay accidentes. Ayer hubo un muerto, un automovilista muerto, hubo un par de accidentes más, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué está pasando en esta vialidad? En esta vialidad, por ejemplo, para que crucen los peatones, tienen que caminar hasta 5 kilómetros entre puente peatonal y puente peatonal. Veamos qué es esto. Para atravesarse de un lado para atravesarse. Y el puente que hay es un puente para coches. Provisional para enfrente coches. de Paseo Querétaro que se está cayendo, por donde la gente cruza a trabajar, ¿no? Y la mayoría de los accidentes suceden cuando la gente está yendo a trabajar. Y es un tema también de impunidad, no se persigue a las personas, estamos como que naturalizamos el tránsito como si fuera un fenómeno natural, como si fuera un huracán, como si dices, ay, es que sí, los coches atropellan. Esto es de la ciudad. Los coches no deberían de atropellar, ¿no? Hay un montón, o sea, el ejemplo de Ámsterdam, ¿no? Todo el mundo dice, es que no somos Ámsterdam, tampoco Ámsterdam era Ámsterdam. ¿Sabes por qué Ámsterdam empezó a quitar vialidades? ¿Por qué, María? Es un fenómeno que se llamaba dejen de matar a nuestros niños. Empezaron a ver que la cantidad de niños muertos, como lo que vemos hoy aquí, que son más de 60 años después, aquí el INEGI nos está dando esos datos, y se organizaron y dijeron, oye, yo ya no quiero que mi hijo se muera, yo no quiero perder a mi hijo. ¿Cuántos padres aquí que están ahorita escuchando, cuántos padres, cuántas madres han perdido a gente en accidentes viales? Yo conozco a más gente que ha muerto en accidentes viales que ha muerto por COVID o que ha muerto por cáncer. Sí, qué lamentable, qué lamentable. Es prevenible. Bueno, y recientemente, por cierto, hubo ahí un accidente, una grúa, un hombre atropellado. Justamente. Ahí el tema es, ¿qué es eso, no? Uno no son como en ese caso, ¿no? No es como para mí no es un accidente. ¿Por qué? Porque la grúa, porque se dio a la fuga. Sí. Cuando alguien se da a la fuga, eso se convierte legalmente en homicidio. Sí, claro. Entonces, ahí se está por parte de la familia se está esperando a que la Fiscalía de Resultados que agilice, que ese es el tema otra vez. Hubo igual en Zaragoza 2 accidentes. No se da con el responsable. A la hora que hay impunidad, o sea, imagínate qué clase de país vivimos, que, o sea, un niño de 1 año y medio puede perder a su papá, una esposa puede perder a su esposo, y no importa. Claro. Es como, es que los coches atropellan. ¿En qué momento nos damos cuenta de la urgencia? Es la urgencia, y es decir, estas cosas no deben de suceder porque son de manera muy sencilla de prevenir. O sea, son muertes que no deberían de suceder, son familias que quedan desgarradas por la violencia vial y no nos importa. O sea, ahí hasta yo te digo, de formación soy psicóloga, claro. Hasta la parte afectiva de decir, la gente se queda destruida, se queda con duelos toda la vida. Destruida esta familia. Destruida. ¿Qué dices? Un buen diseño de infraestructura es la diferencia en que ese niño hoy tenga papá o no tenga papá. Un buen diseño de infraestructura puede salvar vidas. Puede salvar vidas y debe de estar planeado así. Necesitamos infraestructura que salve vida. Zaragoza, enfrente de la Mega, es un lugar donde en un mes hubo dos atropellados. Ajá. Uno de ellos se dio a la fuga, también el conductor, y fue una persona de la tercera edad. Ese tan siquiera lo reconocieron las autoridades. El segundo, dijeron las autoridades, a pesar de que había un montón de testigos de que había sido un transporte, un camión grande. Sí. Las autoridades no dijeron más que el señor se había tropezado. Se había tropezado en
el camellón central de Zaragoza. Sí, se cayó y se golpeó y se pegó. Y se pegó, por Dios, o y sea, se cuando... murió, punto. Y se murió. Exacto, entonces es decir, necesitamos darnos cuenta que es violencia. Ahora, te voy a decir una cosa, perdóname, te lo digo, también se lo decía antes de entrar a la entrevista, son las 8:18 de la mañana, que tiempo se va volando, María del Mar. Ojalá que tengamos chance de seguir platicando de estos temas. Sí. Yo salgo en bicicleta y salí a jugarme la vida, o sea, salgo, pero no sé si regrese. Y eso pensamos muchos, porque no hay además, perdóname, un sistema de transporte público que me permita a mí dejar el coche y usar otro medio, por ejemplo, la bicicleta. Yo, hablando de este tema, te decía, te espantas o sea, creemos que los ciclistas son quienes batallan más, te espantas de la cantidad de peatones muertos que no tienen ni siquiera, o sea, todavía la gente se toma la molestia de cubrir los casos de los ciclistas peatones. La estadística escalofriante que fue igual del INEGI, Querétaro en 4 lugar por accidentes, por siniestros y por muertes viales, ¿no? De esos, el 9% eran ciclistas, los peatones 30%, o sea, es más peligroso caminar en Querétaro que andar en bici. Y es más, o sea, y es el medio, o sea, más del 80-70% de gente se mueve caminando, porque los usuarios de transporte público tienen que caminar, tienen que esperar y están sujetos a esta violencia. Entonces... Violencia, claro. Es violencia y se debe de nombrar así, porque al nombrar así el gobierno tiene que darse cuenta que su infraestructura está promoviendo prácticas violentas, que a la hora que no aplican el tránsito, ellos están ejerciendo violencia sobre las familias. Por ejemplo, a la hora de dejar impune un acto como el que sucedió hace una semana exactamente. El 4 de febrero. Estamos ejerciendo violencia sobre la familia. No estamos respetando la vida. Bueno, ya a lo mejor tenemos que echarse una plática con Mario Enrique Rodríguez, porque decía hace rato, imagínate, vivimos una ciudad en la que cada quien hace su propia banqueta, cada quien le pone de un tamaño, de un nivel, de una salida, de una entrada y demás, y pensar en las personas con discapacidad. Justo hoy, en @pedaleanda pueden encontrar un video que es de una señora de 79 años. Ella vive en Chichén Itzá y va a La Aurrera en silla de ruedas. Ella se tiene que ir sobre la calle porque no puede ir por la banqueta. Es una señora en la tercera edad con discapacidad motriz que tiene que ir... ¿Vive aquí en la calle de Chichén Itzá? En la calle de Chichén Itzá, que está por Pasteur. Ella recorre Pasteur, llega a La Aurrera. Un trayecto que caminando son 1.8 kilómetros, que caminando se hacen 16 minutos. ¿Cuánto crees que hace la señora en silla de ruedas? Ida y vuelta. No sé, 10 minutos. 16 minutos se vuelven 1 hora y media. La señora se tarda 1 hora y media porque tiene que ir sobre la vialidad, no puede ir sobre las banquetas, tiene que esperar que alguien tenga el corazón de darle el paso, que alguien tenga el corazón de empujarla, y es alguien que tiene, o sea, que ahí la gente diría, como los estados, pues eso solo sirve para las personas con discapacidad que tienen acceso a un coche. Sí. Hay un montón de gente con discapacidad que no se está pudiendo mover en la ciudad porque no hay infraestructura que les permita, y la poca gente que se atreve muchas veces recibe muchísimo escarnio, como diciendo, es que ¿por qué arriesga su vida? Entonces que se encierre en su casa y que se quede ahí y no haga su vida. Que no pase nada. Tú dijiste ahorita Ámsterdam, no era Ámsterdam. Exacto, hay que hacer y ahí tenemos la posibilidad de cambiarlo. Hay un montón de colectivos, hay un montón de gente que tiene esa inquietud. No debemos dejarlo pasar, nos debemos empezar a alarmar de que nuestros niños y niñas estén muriendo de eso. Bueno, mi querida María del Mar Covarrubias, qué gusto platicar contigo y conocer además esta propuesta con esta pasión que obviamente también tenemos que conocer, y bueno, que se convierta en una alternativa y en una opción. @pedaleanda se llama. @pedaleanda en todas las redes sociales. En todas las redes sociales, para que usted se pueda poner en contacto, y si tiene algún interés de participar también puede hacerlo. Sí, y que muchas veces nos escriben como, oye, en tal zona hay tal problema, nos lanzamos en lo que... Y hay un montón de colectivos en Querétaro que están haciendo un esfuerzo por cambiar eso, y por ahí pues nosotros también, si podemos seguir de vinculación. Con mucho gusto, estamos aquí a la orden, y además para poder compartir estos micrófonos. Gracias. Muchas gracias. Yo solo único, están escuchando seguramente en el coche, en el momento en que quieran sacar su celular, en el momento en que quieran exceder la velocidad, en el momento en que se quieran distraer, acuérdense que pueden dejar huérfano a alguien, pueden dejar a un papá, una mamá sin hijos. Sí, está en sus manos, en un arma mortal. Está en sus manos
no manejar ebrios, etcétera, etcétera. Está en manos de los automovilistas y en manos también determinantes de las autoridades diseñar infraestructura funcional que salve vidas. Bueno, gracias María del Marco Vargas. Gracias a ustedes. No te levantes, esperemos aquí donde te hablamos para mandar a la pausa. Por cierto, que tome sus precauciones, me dice el teniente Mérida. Hay un tráiler que está realizando maniobras en los carriles centrales del Boulevard Bernardo Quintana, a la altura del kilómetro 7. Esto es antes de Calzada de los Arcos. Tome precauciones, el señor trailero se equivocó, se metió por adentro de los Arcos o en Bernardo Quintana. Y imagínese ahorita, estas horas de la mañana, pues es un verdadero caos. Bernardo Quintana, para que tome usted sus precauciones. Los vehículos pesados. Bueno, imagínate nada más. María del Mar, mucho gusto, muchas gracias otra vez. 8:23 de la mañana, gracias por seguir con nosotros. Hacemos una pausa, regresamos con más. Su opinión siempre la más importante. Volvemos. Comunícate con nosotros. Haz tu denuncia ciudadana al WhatsApp 442-592-1075. En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. En Querétaro, Radar TV, por el Canal 71 de WIS. Conectando emociones. Siento que llevamos semanas en